Hay una sencilla técnica de estudio bíblico que puede revolucionar su aprecio por la palabra de Dios, ayudarle a entender el panorama general de la Biblia y aumentar su comprensión y amor por las Escrituras. El pastor John MacArthur le mostrará esta estrategia a continuación en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, ¿alguna vez ha volado a una gran ciudad como Nueva York, Los Ángeles, tal vez Londres? Ver estas ciudades desde el cielo, desde el aire, le da una buena idea de cómo se encuentran distribuidas. Le ayuda a hacer conexiones de una manera que no se puede desde la tierra. Bueno, de la misma forma, es útil dar un paso atrás y obtener una perspectiva a vista de pájaro de cualquier libro de la Biblia que se encuentre estudiando. Y es lo que le ayudará a entender la majestuosidad del libro que está leyendo. Vamos a seguir este método hoy aquí en Gracia a Vosotros, cuando el pastor John MacArthur comparte el estudio titulado Un recorrido en avión por el Apocalipsis, que forma parte de la serie titulada De Regreso al Futuro, que comienza precisamente el día de hoy, aquí en Gracia a Vosotros. Ningún otro libro en las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor que Apocalipsis. Sin embargo, ningún libro ha sido peor comprendido, mal interpretado y descuidado. En el capítulo 22, en el versículo 10, dice: «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Si hay algo que Dios quiere con respecto de este libro, es que sepamos lo que nos enseña. El libro comienza con una bendición, ahí en el 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y termina con una bendición en el 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es el único libro de la Biblia que comienza y termina con una promesa de bienaventuranza a quien lo lee. Se nos dice que tenemos que entenderlo porque el momento se acerca. Y lo que en esencia eso significa es que este libro trata sobre el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda mesiánica de Dios. Ahora bien, la clave del libro se encuentra en 1:1, la revelación de Jesucristo. El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro. Esta es la revelación, de acuerdo con el 1:1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiso revelar a Jesucristo en gloria plena, y ello es una realidad futura. El versículo 2 dice que Juan lo escribió. Él, de acuerdo con los 2 y 3, nos dice: ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta última afirmación no está necesariamente relacionada con el tiempo en sí, sino más bien con la secuencia de los acontecimientos. Es el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda de acontecimientos mesiánicos de Dios. Por tanto, es una revelación de Jesucristo, y Él es revelado en toda la gloria de la segunda venida, de la que recibimos un anticipo en su primera venida en el monte de la transfiguración, cuando en Mateo 17:1 y 2 mostró a sus discípulos fugazmente la gloria de su segunda venida. El versículo 4 nos brinda una introducción un poco más formal. Juan se escribe este libro en particular para que se lo envíen a las 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3. Fueron congregaciones verdaderas y fueron los primeros destinatarios de esta carta, que después se transmitió a todas las demás iglesias y a nosotros. Estas iglesias se fundaron principalmente como consecuencia del ministerio de Pablo en Éfeso, que fue la iglesia clave de la región. Partiendo de Éfeso, la palabra de Dios se diseminó por toda la región. Y no hay duda de que gracias a que la palabra se diseminó, se fundaron estas iglesias diversas en Asia Menor. Después le sigue un saludo: gracia y paz a vosotros,
del que es y que era y que ha de venir. He aquí una descripción del Dios eterno que fue, es y que será en el futuro venidero. El saludo es también de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan se refiere a los 7 espíritus, pero en realidad es una referencia al carácter séptuplo del Espíritu Santo. Isaías 11:2 es una referencia cruzada con respecto de Apocalipsis 1:4. En el pasaje de Isaías figuran 7 ministerios del Espíritu Santo excepcionales, los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, el libro se envía con saludos de Dios Padre, saludos del Espíritu Santo y además en el 1:5 de Jesucristo. Entonces, es una carta de la Trinidad. Ya que este libro es una revelación de Jesucristo, Juan describe a Jesús como el primogénito de los muertos en el versículo 5. Eso no quiere decir que Él fuera el primero que hubiera resucitado jamás de entre los muertos. Hubo otros que Él mismo resucitó de entre los muertos, como en Juan 11, 43 y 44. El término significa que de todos los que serán resucitados de entre los muertos, incluidos los santos, Él será el primero, el más importante, el líder y más grande de todos los que jamás resuciten. Todos los hombres que han vivido resucitarán de entre los muertos, algunos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación, de acuerdo con Juan 5:29. Pero de todos los que han resucitado, Él es el más importante. Él, de acuerdo con Apocalipsis 1:5, es el soberano de los reyes de la tierra. El libro es de la Trinidad, comunicado por un ángel a Juan, quien lo copió y nos lo transmitió para que lo leamos. Luego, Juan nos recuerda que primero se le envió a las 7 iglesias y que está dedicado al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, de acuerdo con el 5:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Después de la dedicatoria, el versículo 7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos que se nos presenta el libro de parte de la Trinidad, dedicado a Jesucristo, que viene y que cuando venga, todo ojo lo verá. Eso es un avance de lo que trata todo el libro, de la venida de Jesucristo, quien dice en el versículo 8, Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso significa Dios en su esencia y Cristo en su relación excepcional con Dios dentro de la Trinidad. Así es que en los versículos 4 al 8 encontramos solo información preliminar. El libro es de la Trinidad para las 7 iglesias, para que lo diseminen mediante Juan. Está dedicado a Jesucristo, quien viene y quien es, ni más ni menos, Dios Todopoderoso. El libro trata sobre la segunda venida de Jesucristo. Es sobre su regreso y sobre los hechos que ocurrirán cuando Él regrese. Cuando vemos el versículo 9, Juan recibe la primera de una serie de visiones que Dios le preparó. Háganse la idea de que en su mente hay cierta incredulidad con respecto de por qué Dios le permitiría a Él un privilegio así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Para callarlo y sacarlo de la corriente dominante, los líderes religiosos lo exiliaron a la isla de Patmos hasta la hora de su muerte. Sin embargo, él continuó predicando a Cristo y predicando la palabra de Dios hasta entonces. Juan continúa diciendo, ahí en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, esto es bajo el control del Espíritu Santo en una forma única, en el día del Señor. Puede que algunos crean que se refirió al domingo específicamente. Hay quienes piensan que habla en sentido profético, como si dijera, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor en plenitud. Mas yo, en particular, me inclino por la idea que él estaba adorando un domingo, el día del Señor. Estaba en el Espíritu. Juan dice en los versículos 10 y 11, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas ciudades existieron en realidad, y en realidad tenían iglesias con congregaciones de verdad. Entonces, cuando Juan se volvió a ver quién le estaba hablando,
tuvo una visión de Jesucristo, en versículo 12. Él ve a Jesucristo moviéndose entre 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias. 7 es el número de la plenitud. Esta es una representación de todas las iglesias y Cristo se mueve entre las iglesias ministrándolas. En el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. El versículo 20 indica que las 7 estrellas son los ministerios de las 7 iglesias. Se ve al Señor moverse por su iglesia, ministrando, embelleciendo los candeleros, llevando a cabo su obra de purificación y juicio, ejerciendo sabiduría, etc. Juan ve a Cristo en su gloria, ministrando a la iglesia. En el versículo 19 aparece un resumen del libro. Escribe las cosas que has visto, que es la primera visión, y las que son las cosas que están dirigidas a la época en la que vive Juan, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y las que han de ser después de estas, que comienzan en el capítulo 4. Este es el bosquejo del libro. Luego, las cosas que son comienzan con la revelación de Cristo en la época de la iglesia. Esa es la época en la que Juan escribe, y Cristo se mueve entre las iglesias ministrando. Su ministerio se revela en 7 misivas que se escribieron a estas iglesias por separado. Al inicio del capítulo 2, vemos las cartas escritas a las 7 iglesias. Son 7 iglesias que existieron en las ciudades con las que se les identifica. El estudio detallado de estas cartas nos revela que cada una encaja en el contexto histórico, cultural y geográfico de la ciudad a la que estaba dirigida. Sin embargo, cada una de las iglesias es representativa. Esto es, cada una tiene un carácter propio único. Esas iglesias representan a las iglesias a lo largo de la historia porque cada una es una clase de iglesia especial. Cada una recibe un mensaje especial de parte del Señor. Este es su ministerio, por así decirlo, para la era de la iglesia. La primera es para Éfeso. ¿Qué clase de iglesia es Éfeso? Es la iglesia que es ortodoxa en doctrina, pero fría. Ha abandonado su primer amor. Cristo le dice ahí en el 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, esta es la iglesia que es ortodoxa, son los que tienen la doctrina correcta. Los versículos 2 y 3 dicen que ellos no pueden soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero perdieron su amor y se volvieron fríos y ortodoxos. Ese tipo de iglesia ha existido en todas las épocas y existe hoy día. Esas iglesias que tienen el mensaje correcto pueden ser frías e indiferentes con respecto a ese mensaje. La segunda iglesia que encontramos es la de Esmirna, en los versículos 8 al 11. Esta es la iglesia que sufre persecución. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No dice algo negativo contra esta iglesia. ¿Por qué? Una iglesia bajo persecución siempre será una iglesia pura, porque los falsos son purgados por la persecución. Las personas que asisten a la iglesia por motivos egoístas e impuros saldrán de ella en cuanto comience la persecución. Si no tienen nada por qué morir, no se quedarán ni los matarán en la masacre. A través de todas las etapas de la historia de la iglesia, han existido esas iglesias que han soportado la persecución, y semejantes iglesias existen hoy en el mundo. La tercera carta está dirigida a la iglesia en el pueblo de Pérgamo, ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta es la iglesia casada con el mundo, la iglesia mundana. Cristo describe su carácter mundano a través del versículo 15, y luego, en el versículo 16, Él dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En todas las etapas de la historia de la iglesia ha habido iglesias centradas en lo mundano, donde las personas no se salen del mundo, sino que le sirven al mundo, acomodan los deseos del mundo y aceptan el camino que sigue la sociedad. Luego el Señor tiene un mensaje para una cuarta clase de iglesia representada por la asamblea de Tiatira en el 2, 18 al 29. Tiatira es la iglesia que tolera el pecado.
En esta iglesia en particular, ellos toleraban a una mujer por el estilo de Jezabel, que estaba seduciendo a los sirvientes a cometer fornicación y a comer cosas dadas en sacrificio a los ídolos. Se les advierte por qué toleraban el pecado, no se abstenían del pecado y no purgaban sus filas. Siempre hay iglesias así. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, se nos presenta la quinta iglesia, Sardis. Es fácil ver el problema de esta iglesia. El versículo 1 dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la iglesia muerta. Realizaban algunas cosas en ella que les harían pensar a ustedes que estaba viva, de acuerdo con el versículo 2, pero estaba a punto de morir. ¿Ustedes han visto este tipo de iglesia? Quizás ustedes provienen de una así. Nunca sucede nada. No hay vida, ni crecimiento, ni productividad, ni frutos, ni gozo. La sexta, en el 3, 7 al 13, es la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. En el versículo 8, Cristo dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podrían considerarla una iglesia misionera. La última de las 7 aparece en el 3, 14 al 22. Estos versículos destacan la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo hoy día. Está caracterizada por estas palabras en los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia rechazada, falsa. Permítanme resumir. Primero que todo, en el capítulo 2, tenemos la iglesia fría, ortodoxa. Luego tenemos la iglesia que sufre persecución, seguida de la iglesia casada con el mundo, la iglesia que tolera el pecado, la iglesia muerta, la iglesia fiel y la iglesia apóstata. Cada una de ellas, como dije, era una iglesia real y representa iglesias de todas las etapas de la historia. Luego, el mensaje a esas iglesias es a todas las iglesias a lo largo de toda la historia de la iglesia. Creo que estas 7 cartas se pueden aplicar a la iglesia de hoy día. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos qué clase de iglesia es una iglesia? Yo les diré cómo. Una iglesia ha de caer en estas categorías particulares cuando la influencia dominante en la iglesia se orienta a una de esas áreas. Si la influencia dominante en la iglesia es la ortodoxia fría, la iglesia reflejará un punto de vista frío y ortodoxo, aun cuando algunos de sus miembros sean apasionados. Si la influencia dominante es la indiferencia hacia Dios, sin producción y sin vida, es una iglesia muerta, aunque pueda haber algunas personas que demuestren una vida espiritual. Cualquiera que sea la influencia dominante, esta le da carácter a la iglesia. Si la iglesia está caracterizada por un número dominante de personas fieles que entran por la puerta abierta y llevan consigo la palabra de Dios, esta será señalada como una iglesia fiel, del tipo de la de Filadelfia. El final de Apocalipsis 3 es el final del mensaje a las iglesias. No oímos la palabra iglesia de nuevo en el libro de Apocalipsis hasta el final mismo, en el capítulo 22, cuando Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La iglesia no aparece a partir de aquí hasta que se le llama a la iglesia por otro nombre en el reino milenario, y es el de novia. La última palabra en el capítulo 3 es iglesias. Cada uno de los mensajes a las iglesias termina de la misma forma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo vemos en el 2:7, 11, 17, 29, en el 3:6, 13, 22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje a esas iglesias va más allá de ellas hasta todo el que tenga oído espiritual. Ahora llegamos al capítulo 4 y dejamos la era de la iglesia. A menudo las personas se preguntan, ¿dónde entra el rapto? Está en los espacios en blanco entre los capítulos 3 y 4. Tenemos la iglesia en la tierra en los capítulos 2 y 3. De pronto aparecemos en el cielo en el capítulo 4. El tema del cielo es la adoración. En el 4:1 leemos, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora pasamos a la fase 3 del plan. Hemos examinado las cosas que has visto y las que son en los capítulos 1 al 3.
Ahora comenzaremos a examinar las que han de ser después de estas, como dice el 1:19. El curso de la cronología y del plan está diseñado muy cuidadosamente. Observe el 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo que significa que a él lo guiaba el Espíritu hacia esta visión. Esto es lo que él vio. He aquí un trono establecido en el cielo. Y la palabra griega para establecido supone la idea de permanencia. Este no es cualquier trono pasajero. Es un trono eterno, permanente, el trono de Dios. Sabemos esto porque, de acuerdo con el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, esto es diamante, y de cornalina, esto es rubí. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tal arco iris de esmeralda es reflejo de la fidelidad de Dios. En su visión, Juan está siendo testigo de Dios en su trono en el cielo, y Juan está al descubrir qué va a suceder cuando el cielo comience a actuar sobre la tierra. Primero, averigüemos quién está allá arriba. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora bien, ¿quiénes son ellos? Yo creo que representan la iglesia de Jesucristo. Esta escena trata sobre una época de recompensas. El énfasis está en las coronas doradas en las cabezas de los ancianos. Veo esta escena como la iglesia en el rapto, ahora completada en el cielo, reinando con Dios alrededor de su trono en gloria, luego de haber sido recompensada. Cuando Jesús viene a llevar la iglesia en el rapto, Él dice en Apocalipsis 22:12, «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo». Creo que lo primero que sucede cuando seamos arrebatados es que nos elevamos al cielo y recibimos nuestras recompensas. Aquí están estos ancianos que llevan coronas, están sentados en tronos y usan ropas blancas. A la iglesia se le prometen los tres. No creo que los ancianos representan a Israel, basado en el 5, 9 y 10, donde dice cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Los que han sido redimidos están cantando esa canción. Creo que esta escena se refiere a la gente redimida, los que son salvos, aquellos que han sido redimidos en cada tribu, lengua, pueblo y nación. Según yo lo veo, no puede referirse a los ángeles, no puede referirse a santos de Israel, por lo que debe referirse a la iglesia. La visión continúa ahí en el 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos. Entonces Juan ve de nuevo la visión del Espíritu séptuplo ante el trono divino. Entonces Juan dice en el versículo 6, «Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal». La imagen es semejante a la de Ezequiel 1. Juan describe 4 criaturas vivas alrededor del trono. Creo que son ángeles, y Juan los describe como en adoración, versículos 9 al 11. Todo el cielo está en adoración. Los ángeles, los santos, la iglesia, todos están dando alabanza y gloria a Dios. Como dije antes, de eso es de lo que se trata el cielo. El cielo es un lugar donde todo el mundo adora a Dios. Y eso es lo que Juan ve cuando tiene esta visión del cielo. Pero entonces algo interesante sucede en el capítulo 5. Se interrumpe la adoración. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Saben lo que es? Es el documento de propiedad de la tierra porque estaba, versículo 1, sellado con 7 sellos. La ley romana exigía que un título fuera sellado 7 veces. Enrollaban el pergamino hasta un lugar, lo sellaban, lo enrollaban un poco más, lo sellaban de nuevo, y así hasta 7 sellos. La razón de tantos sellos es que nadie podía abrir fácilmente el documento sin ser descubierto. Creo que este es el testamento de Dios para darle la tierra a Jesucristo. Esa fue su promesa en el Salmo 2, 8, 9, cuando el Señor dijo, «Pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Esa fue la promesa al Hijo. La escena en el cielo continúa, y nos dice ahí los versículos 2 al 5 del capítulo 5, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.
y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos, que es un representante de los redimidos, sabe que Jesucristo es el único digno de abrir ese pergamino. Estimado oyente, en nuestra lección de hoy titulada Un recorrido en avión por el Apocalipsis, el pastor MacArthur le ha ayudado a tener una idea acerca del increíble futuro que le espera a aquellos que conocen al Señor. Y recuerde que esta lección forma parte de nuestro estudio titulado De regreso al futuro. Si desea estudiar a profundidad este tema, tenemos a su disposición el libro La Segunda Venida, que le mostrará la verdad acerca del regreso del Señor Jesucristo, exactamente como la palabra de Dios lo describe. Para adquirir una copia, visite nuestra página engracia.org o acérquese a su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, del personal de este ministerio, le damos las gracias invitándole a que la próxima edición nos acompañe en otros 30 minutos para estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Algunas personas se preocupan acerca de los efectos del supuesto calentamiento global, pero eso no es nada comparado con la destrucción del medio ambiente que el pastor MacArthur examinará en nuestra próxima edición en Gracia a Vosotros.